Nicaragua, desde su independencia, permaneció en constantes conflictos por las rivalidades entre dos grupos que dominaban la política y la economía de la nación. En la ciudad de León dominaban los liberales, encabezados por un grupo de terratenientes, agricultores y comerciantes, apoyados por grupos indígenas y sectores empobrecidos. En Granada, el dominio lo tenían los conservadores, compuesto por comerciantes y hacendados ricos, y la aristocracia colonial apoyada por la Iglesia. Cada grupo mantenía su comercio con el exterior a través de sus propios puertos. León lo hacía por el puerto del Realejo y Granada por el río San Juan y San Juan del Sur. La igualdad de las fuerzas hizo que cada uno de los dos grupos reclamara el derecho a ser la sede de la capital, como medio para asegurar su control político y su dominio económico. En 1854, el conflicto entre los dos grupos nicaragüenses hizo que se diera una nueva guerra civil, la cual puso en peligro la soberanía e independencia de todas las repúblicas centroamericanas. Para finales de 1854, los políticos liberales de León, encabezados por Francisco Castellón, estaban presionados militarmente por Granada, por lo que comenzaron a buscar ayuda militar en el exterior. La ruta del tránsito traía consigo aventureros, conocedores de armas y hasta prófugos de la justicia, en su mayoría estadounidenses, por lo que resultó conveniente su contratación para apoyar la causa liberal. La noticia de la contratación de soldados extranjeros corrió por todos los puertos de Estados Unidos, con lo que se inició una emigración de aventureros para enlistarse en las filas del ejército de León. Un estadounidense, Byron Cole, obtuvo de Francisco Castellón un contrato que lo autorizaba a traer hombres a Nicaragua con el fin de prestar servicio militar a los liberales. En San Francisco, Cole se reunió con William Walker, que conocía los pormenores de la situación nicaragüense y veía en el conflicto las grandes posibilidades de intervenir e imponer sus propios intereses para la expansión estadounidense en Centroamérica. El contrato con Castellón determinaba que desde California se traerían 200 hombres y armas. Este grupo de soldados extranjeros sería conocido como la Falange Americana, quien debía reconocer la autoridad del presidente Castellón. Por sus servicios militares se les aseguraba alimentación, y al final, con el triunfo, se les pagaría los sueldos que se les adeudaban. También se les ofreció que cada individuo recibiría tierras y serían considerados ciudadanos de ese país. El 16 de junio de 1855, Walker llegó a Nicaragua al mando de un grupo de filibusteros y se incorporó al ejército liberal nicaragüense, con lo que se inició uno de los momentos más dramáticos y sangrientos de la historia centroamericana. La primera tarea asignada a Walker era tomar Rivas y arrebatarles a los conservadores el dominio de la ruta del tránsito, para lo cual se le proporcionaron 200 soldados nicaragüenses que se embarcaron hacia esa ciudad. El 29 de junio de 1855, tras un intenso combate, las fuerzas filibusteras fueron vencidas por el ejército conservador de Granada. Sobresalió en la defensa por la libertad el héroe nicaragüense Emanuel Mongalo Rubio, joven maestro de escuela, quien logró prenderle fuego al techo de la casa donde se encontraban los filibusteros, quienes huyeron del lugar. William Walker logró escapar hacia San Juan del Sur y desde ahí huir por barco hasta León. Algunos soldados del ejército de León, que luchaban junto a los filibusteros, huyeron hacia Costa Rica. Tras la batalla en Rivas, el ejército de Granada los persiguió hasta capturarlos y fusilarlos en territorio costarricense. Esta violación de la frontera alertó al gobierno de Costa Rica sobre el peligro inminente que significaba el conflicto en Nicaragua y la participación filibustera, por lo que el gobierno costarricense reforzó la frontera norte con el ejército de Liberia, al mando del general José María Cañas, para evitar futuras invasiones. Semanas después, Walker y su ejército regresaron a San Juan del Sur y desembarcaron sin encontrar resistencia porque las fuerzas de Granada se habían desplazado a Rivas. El ejército filibustero se apoderó de San Juan del Sur y La Virgen, desde donde controlaban el camino del tránsito. La batalla que libraban los ejércitos de León y Granada se hizo más intensa. Un avance del ejército de León hacia Managua obligó a que el total de las fuerzas de Granada salieran a combatirlos, dejando desprotegida la ciudad, por lo que Walker oportunamente se desplazó desde el puerto La Virgen y tomó por sorpresa Granada el 13 de octubre de 1855. Tras hacer prisioneros y dominar la ciudad, fusiló a algunos pobladores, lo que obligó al ejército de Granada y a sus líderes a firmar un tratado de rendición. El pueblo nicaragüense estaba debilitado por la sangrienta guerra civil y vio en Walker equivocadamente un conciliador.
El apoyo de varios sectores de la iglesia local a Walker hizo que la población finalmente creyera en que su intervención era lo más conveniente para la paz de la nación. Muchos nicaragüenses que opusieron resistencia fueron reprimidos y otros asesinados por las fuerzas filibusteras. Con el Tratado de Paz y bajo la influencia de Walker, desaparecieron los gobiernos de León y Granada y se disolvió el ejército conservador. Se le nombró general en jefe del ejército de Nicaragua y se instauró un gobierno provisional que repartió el poder entre Walker y los liberales encabezados por el presidente Patricio Rivas. A partir de ese momento, los filibusteros influirían en el destino de toda Nicaragua y comprometerían la soberanía de los países centroamericanos. Walker requería de más hombres para consolidar su poder e influyó en Patricio Rivas para que emitiera un decreto de colonización, el cual le entregaba 121 manzanas de las mejores tierras de Nicaragua a los filibusteros que ingresaran al país. Además, no se les cobraría impuestos ni servicios y se les debía considerar como ciudadanos nicaragüenses. Este decreto fue tan eficaz que a los 3 meses de emitido, el número de colonos en Nicaragua aumentó en 1,200. Entre ellos llegaron sus hermanos Norvel y James Walker. Para Walker, su plan de aumentar el ejército filibustero en Nicaragua le otorgaba el poder militar necesario para cumplir con sus intenciones de conquistar las 5 repúblicas centroamericanas y anexarlas a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos.